¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a resolver un problema que involucra una optimización de un área. El problema dice así. Se desea construir una caída de agua de lluvia utilizando una hoja de metal de 30 centímetros de ancho, plegando hasta 1/3 a cada lado de la hoja con un ángulo θ. ¿Cómo debe elegirse θ de manera que el canal conduzca a la cantidad máxima de agua? Muy bien. Noten por favor que el problema me está diciendo de que originalmente teníamos una hoja metálica de 30 centímetros de ancho a la que se doblaron 3/3 longitudes, a 1/3 de su longitud en cada extremo, un ángulo θ para que el agua pueda correr a través de esta área. Noten por favor que mientras más grande sea el área, pues por supuesto mayor volumen vamos a poder transportar de agua. Pero noten por favor que mientras más pequeño sea este ángulo, pues vamos perdiendo altura. Y por supuesto, pues si lo elegimos aquí rectangular, pues posiblemente no sea la opción más óptima. La idea es entonces intentar localizar este ángulo para maximizar el área. Por lo tanto, la petición del problema, ¿sí? La petición es que nosotros calculemos el área máxima de canal. Esa es la petición. ¿Cuál es la condición? Pues la condición es visual. Aquí está la condición. Mediante lo que el problema me proporciona, intentemos construir una función. No es una expresión que el problema me dé. Muy bien. Vamos entonces a intentar encontrar una expresión que me define el área de este trapecio. Debemos recordar que el área de un trapecio se calcula como 1/2 de la altura multiplicado por la suma de las bases, siendo la base minúscula esta longitud de aquí y la base mayúscula esta longitud de aquí. Y la altura pues es esta expresión. Bueno, pues entonces intentemos dibujar el canal que el problema me está diciendo allí. Voy a suponer, vamos a ver, esta línea de aquí, esta línea de por acá, y me va a quedar más o menos esto, vean. Supónganse entonces que el ángulo es este ángulo de aquí, el ángulo θ, el ángulo θ. Noten por favor que los 10 centímetros pues son la hipotenusa de este triángulo ficticio que podemos ver allí. Ese triángulo, ¿verdad? Que pues no está claro allí, 10 centímetros. Entonces yo sé que la base más pequeña pues mide 10, es decir, este dato de aquí ya lo conozco, pero no conozco la altura. La altura la podemos encontrar si yo logro obtener esto de aquí. Esta es la altura. Noten por favor que si relaciono h con 10 y el ángulo, pues podría obtener el valor de h en función del ángulo. Si hacemos eso, puedo determinar, noten por favor, usando una razón trigonométrica. Puedo utilizar la función seno del ángulo, porque el seno del ángulo es la razón entre lo opuesto, en este caso h, y la hipotenusa que es 10. De tal manera entonces que h sería la expresión 10 multiplicado por el seno del ángulo. Ahora, necesito también localizar la longitud de esta base más grande. ¿Sí? Necesito la longitud total de esto de aquí. Si proyectamos un poquito, podrán notar, vamos a ver si me sale por acá, que la base total mediría 10 centímetros, que es lo que mide la base más pequeña, más estas longitudes. Dado de que el canal es simétrico, pues si yo logro determinar cuánto mide esta longitud aquí, que le voy a poner x, pues también habría localizado este valor, y dado de que esto mide 10, pues la suma de estas tres cantidades me daría la base mayúscula. Noten por favor que esa x representa este lado del triángulo que he dibujado. Vamos a borrar esto sombreado, ahí estamos. Entonces, esta variable x, este ángulo y este 10 centímetros se pueden relacionar con la función coseno del ángulo. Entonces yo puedo escribir aquí que coseno del ángulo es la relación ahora entre adyacente x y la hipotenusa que es 10. Al despejar obtengo de que x es igual a 10 multiplicado por el coseno del ángulo.
Ahora sí, pues ya puedo escribir entonces la expresión que me define el área. El área sería 1/2 de la altura. Pues ya la altura vimos que es la expresión 10 por el seno del ángulo. Entonces obtengo aquí 10 multiplicado por el seno del ángulo. Multiplicado por b minúscula, que ya sabemos que es 10 centímetros, más b mayúscula, que sería la suma de estas tres cantidades, que sería x, que es 10 coseno del ángulo, más 10, más 10 coseno del ángulo. Entonces, si se dan cuenta, ahora tenemos una expresión que se define en función del ángulo. Entonces, el área en función del ángulo la podría escribir como 5 por el seno del ángulo multiplicado por 20 más 20 coseno del ángulo. Y si realiza las operaciones, pues entonces el área en función del ángulo sería 100 veces el seno del ángulo más 100 veces el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Tengo una función que define el área del canal en términos del ángulo. Por lo tanto, para poder encontrar el extremo de la función, sea máximo o mínimo, pues voy a derivar a' del ángulo. Entonces la derivada de seno es coseno. Tengo aquí 100 multiplicado por el coseno del ángulo más 100. Y aquí tengo, si se dan cuenta, un producto. Entonces voy a derivar como tal. La derivada de esta expresión, por eso es en derivar. La derivada de seno es coseno del ángulo, entonces coseno por coseno es coseno cuadrado del ángulo, más, pues otra vez es 100. Ahora es la derivada del coseno, que es menos seno por seno, pues me queda menos seno cuadrado. Menos seno cuadrado del ángulo. Y esto igual a 0 para localizar ese máximo. Derivar e igualar a 0. Tengo esta expresión. Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar una identidad. La identidad pitagórica. Deben recordar que el seno cuadrado de cualquier cosa más el coseno al cuadrado de esa misma expresión siempre es igual a 1. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que el seno al cuadrado de x sería lo mismo de que 1 menos el coseno al cuadrado de ese mismo x. Si me aprovecho de esta identidad aquí, yo podría escribir la ecuación ahora como a' del ángulo igual a 100 multiplicado por el coseno del ángulo más 100 multiplicado por el coseno al cuadrado del ángulo menos 100. Bueno, que si notamos, ya al estar igualado a 0, ya no es necesario que escriba esto, ni tampoco las cantidades 100. Me puedo aprovechar de la igualdad. Vean, estar igualado a 0, pues el factor común es 100 y se puede cancelar. Aquí me quedaría entonces la expresión 1 menos el coseno al cuadrado de x. No, de x no, perdón, del ángulo. Y esto es igual a 0. Tengo la expresión entonces ahora coseno del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo menos 1 más coseno al cuadrado del ángulo igual a 0. Puedo simplificar aquí un poquito y escribir entonces la ecuación como 2 veces el coseno al cuadrado del ángulo más el coseno del ángulo menos 1 igual a 0. Pues ven que tengo esta ecuación interesante. Me voy a cambiar de página para continuar. Dijimos que debo resolver la ecuación 2 coseno al cuadrado del ángulo más coseno del ángulo menos 1, si no estoy mal, igual a 0. Sí, así es. Noten por favor que aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una sustitución. Recordarán que estas ecuaciones pues, son fáciles de resolver por sustitución. Si x es igual al coseno del ángulo, entonces yo puedo escribir aquí que 2x al cuadrado más x menos 1 es igual a 0. Que si es una ecuación cuadrática. Pues voy a usar una calculadora para resolverlo fácilmente. Me quedaría aquí 2, 1 y menos 1. Y la calculadora me dice que las soluciones son que x es igual a menos 1 o que x es igual a 1/2. Son los valores que la calculadora me da. Ahora, como x vale coseno del ángulo, es decir, las soluciones verdaderas se podrían expresar como coseno del ángulo es igual a menos 1 o coseno del ángulo es igual a 1/2. De esto, el ángulo lo podemos obtener coseno inverso de menos 1 y coseno inverso de 1/2. Si hacemos esto en nuestra calculadora, tenemos aquí que el coseno inverso de menos 1 nos da un valor de 3.14, que representa el valor de pi.
Y si sacamos el coseno inverso de 1/2, esto nos da un valor de pi tercios. Vamos a ver cuál es el valor correcto. Noten también, por favor, que coseno de 1/2 también puede representar otro valor, pues el valor de menos pi tercios. Y coseno de -1, bueno, ese sí solamente pi. Entonces tengo pues 3 posibles valores. De acuerdo a lo que estamos viendo, miremos, pues si el ángulo es pi, pues se supone entonces que todo esto ya llegó aquí, porque pi pues, es equivalente a 180 grados. No puede ser, no tendríamos un canal allí. No puede ser un área negativa porque estaríamos hablando, perdón, un ángulo negativo porque estaríamos regresando. Por lo tanto, el valor único para nuestra solución es que el ángulo debe ser pi tercios. Si el ángulo es pi tercios, pues tendríamos una opción de un valor correcto del área que estamos buscando. Pero ¿cómo identificar si esto es un máximo o es un mínimo? Pues usamos la prueba de la primera derivada. Prueba de primera derivada. Para eso aproximemos el valor de pi tercios. Pues pi tercios aproximadamente es 1.05. Entonces estamos hablando de que esto es aproximadamente 1.05. Para determinar si esto representa un máximo o un mínimo, pues entonces evalúo el área prima en un valor menor, pues por ejemplo 1, y puedo evaluar a prima en un valor mayor, pues 1.1. Y verifiquemos cómo es el comportamiento de los... Vamos a ver, aquí está nuestra derivada de nuestras pendientes. Entonces me quedaría 100 multiplicado por el coseno de x, vamos a poner, más 100 multiplicado por el coseno de x al cuadrado, menos 100 multiplicado por el seno, no, pero vamos a escribir aquí seno de x al cuadrado, y vamos a evaluarlo en los datos que estoy experimentando, que es el valor de 1, y nos damos cuenta de que esto es mayor que 0, y evaluamos, vamos otra vez, para valor 1.1, y esto me da, vamos a ver, un valor que es menor que 0. Entonces, como la pendiente antes es mayor que 0 y luego es menor que 0, entonces estamos localizando el punto máximo. El punto máximo aquí representa entonces el área máxima que nosotros podemos obtener. Por lo tanto, tengo la seguridad, como el problema me pide que determine cómo debe elegirse de tal manera que se conduzca la máxima cantidad de agua, entonces podemos afirmar que el ángulo que hace que se genere la máxima cantidad de agua es el ángulo de pi tercios. Y así hemos terminado entonces nuestro problema.